66. ¿Hay en la doctrina católica verdades de fe que no puedan cambiar aparte los dogmas declarados? Bueno, diría que las verdades de magisterio ordinario universal. El magisterio solemne de la Iglesia es aquel donde la formulación de dogmas sale de explícitamente declararlo en un concilio ecuménico o por una declaración ex cátedra de algún papa. Pero hay creencias que se han mantenido durante toda la tradición de la Iglesia de forma universal sin que hayan sido declaradas de forma solemne. Por ejemplo, los padres de la Iglesia son prácticamente unánimes en mantener la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ellos consideraban que Jesús estaba verdaderamente en las formas del pan y el vino. Ahora, ningún concilio durante varios siglos había dicho eso de forma solemne. No lo habían declarado como dogma solemne. Ningún papa había salido ex cátedra a declararlo así. Pero los padres de la Iglesia lo creían de forma unánime. Entonces eso es parte del magisterio ordinario universal que se entiende en la teología católica, que también es infalible y vinculante. 67. ¿Puede el magisterio renunciar como ideal a la tesis católica de unidad religiosa para las sociedades cristianas? No. El magisterio puede plantear recomendaciones, como se hace en el documento Dignitatis Humanae, sobre cómo abordar la cuestión de la libertad religiosa en sociedades plurales. Pero de todas maneras, el ideal que siempre se debe tener es que todos crean en la religión verdadera. Y desde la perspectiva del magisterio sería que todos sean católicos fieles. Esto conforme a la Escritura, por supuesto desde un entendimiento católico. 1 Timoteo 2 del 3 al 4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Ahora bien, el mismo documento de Dignitatis Humanae dice que la religión verdadera en plenitud subsiste en la Iglesia Católica. Entonces, desde esa perspectiva, en línea con el pasaje bíblico, lo que debemos esperar como ideal, aun cuando en la práctica lo veamos difícil, como ideal es que todos sean católicos. 68. ¿Es válido decir que la enseñanza de los primeros padres y santos de la Iglesia queda descartada para estos tiempos por ser demasiado conservadora y arcaica? Si se va a entrar a la lógica de descartar algo por ser conservador y arcaico porque estuvo muy atrás, les voy a decir que hay alguien más antiguo que los padres de la Iglesia: nuestro Señor Jesucristo. Así que si vamos a descartar a los padres de la Iglesia porque eran del siglo III o del siglo II y ya está muy anticuado, bueno, Jesús era del siglo I. Así que con esa lógica también que se lo descarte a él. Absurdo, absurdo que haya creyentes que puedan decir eso. Asimismo, que los padres de la Iglesia son muy conservadores. Vamos, el que era bien conservador era Jesús. A Jesús a veces lo quieren plantear como una especie de hippie buena onda, ¿no? Que te perdonaba todos tus pecados, así. No, Jesús perdona pecados del que se arrepiente y quiere cambiar. Y Jesús era muy estricto con la ley moral. Jesús decía: quien vea a una mujer de forma impura, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, si hablamos de conservador, pues Jesús pedía la pureza hasta del propio pensamiento y la mirada. Si Jesús era así de conservador, ya acudir a que los padres de la Iglesia eran conservadores, vamos, no viene el caso, simplemente están en línea con Jesús. 69. ¿Qué opina del conflicto interno entre tradicionalistas y modernistas en la Iglesia y cómo evitar el error y la confusión a este respecto? Me parece que el problema central está en el entendimiento de la tradición. Los modernistas ven la tradición como algo que se puede cambiar de forma radical, como si nada, en su esencia. Eso es el problema de los modernistas. En el caso de los tradicionalistas me parece que a veces se aferran demasiado a formas particulares de la tradición, que no es lo mismo que su esencia, que a veces se pueden aferrar demasiado a accidentes y estar dejando de lado el tema de la sustancia, que terminan viendo a la tradición más como una estatua. Me explico. La Iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Y un cuerpo acaso es un ente inerte? ¿Un cuerpo es una estatua? No. Un cuerpo es un ente vivo, que se desarrolla, que crece, mantiene un mismo código genético. Y la Iglesia debe mantener una misma doctrina e identidad a lo largo de todos los siglos. Claro que sí. Pero un cuerpo es, como digo, un organismo vivo. De este modo, la tradición de la Iglesia creo que se entiende mejor con la frase de Chesterton: la tradición es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. Creo que a veces
ciertos tradicionalistas se pueden quedar demasiado fijándose en cenizas y no en transmitir el fuego. Ahora, en el caso de los modernistas, caen en el error de que en lugar de transmitir el fuego de la tradición, no, transmiten agua, o sea, transmiten otra cosa. Vienen a cambiar la doctrina y eso es grave, y no debe permitirse. El centro de debate entre tradicionalistas y modernistas está en torno al Concilio Vaticano II. Se me pregunta sobre una postura equilibrada para no caer en excesos. Bueno, he escrito un artículo al respecto. Así que al que no quiera caer en los excesos de modernistas o de tradicionalistas, como comúnmente se entienden los tradicionalistas, digo en un sentido más extremo, ¿no? Le refiero a mi artículo publicado en Infocatólica, con el título "La letra de los concilios está protegida por el Espíritu Santo", sobre Vaticano II, el Vaticano II, Dignitatis Humanae y Nostra Aetate. Pregunta 70. ¿Cuál es la principal diferencia entre las liturgias eucarísticas Vetus Ordo y Novus Ordo? ¿Y cuál es tu posición al respecto? Creo que la principal diferencia es... Mucha gente se fija en el idioma, que una es en latín y la otra en las lenguas de cada pueblo. No, creo que la diferencia sustancial es en la posición respecto al Santísimo Sacramento. Para nosotros los católicos, la misa es la máxima instancia de adoración porque ahí está la hostia consagrada, Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, en la misa Vetus Ordo, en el rito tradicional, pues el sacerdote ministra de espaldas al pueblo, se dice. De espaldas al pueblo, o sea, el sacerdote está al frente y la gente está detrás. En cambio, en el Novus Ordo, el sacerdote ministra de cara al pueblo, mirando a los feligreses. La misa Novus Ordo es la más común. Pero eso es darle prioridad al pueblo. Y la prioridad en la adoración es Dios, es Jesucristo. Así que me parece errado decir de espaldas al pueblo, no. La misa Vetus Ordo es el sacerdote de cara a Dios. El sacerdote de cara a Jesucristo Eucaristía y detrás el pueblo también con el rostro hacia Jesucristo Eucaristía. Y más bien me encuentro con que en el Novus Ordo le está dando la espalda muchas veces a la Eucaristía porque el sagrario a veces se suele poner detrás del sacerdote. O peor, o no sé si peor, bueno, pero a veces también se pone al costado el sagrario. Y hay ocasiones en que lo ponen hasta en un pequeño edificio separado del cuarto principal en que se está dando la misa. Me parece terrible. Ya de que lo pongan en un edificio separado. Me parece inadecuado que se ponga al costado el sagrario o que el sacerdote le dé la espalda. Pero si bien me parece inadecuado, no digo que sea inválido. No voy a caer en el extremo de determinados tradicionalistas, ya de línea sedevacantista, etc., de decir que las misas Novus Ordo son inválidas. Me parece que la Vetus Ordo es mejor y más digna, una forma más digna de celebrar. Pero la Novus Ordo es una misa ciertamente válida y también puede celebrarse con dignidad. Yo he ido a misas tradicionales, pero la mayor parte del tiempo asisto los domingos a misa Novus Ordo. En concreto, voy a hacer un cherry aquí porque me parece muy bien cómo lo hacen, asisto a la parroquia San Leopoldo Mandic, en el distrito de San Borja. Y los sacerdotes hacen un rito Novus Ordo con mucho respeto. El cuidado y amor que yo veo con el que tocan la Eucaristía, dando la comunión en la boca luego, es extremo. Veo que hacen muy bien la misa Novus Ordo y me siento contento de poder asistir a una misa allí. Son muy buenos sacerdotes.